En esta ocasión voy a comentar, criticar unas afirmaciones del padre Luis Toro. Para quienes no conozcáis, el padre Luis Toro es un sacerdote venezolano. Aparte de ser párroco, se dedica a la predicación. Y una de las cosas que sorprende, la cosa que yo creo que sorprende muchísimo del padre Luis Toro es cómo conoce la Sagrada Escritura. No tiene un conocimiento académico de manuscritos, papiros, traducciones, sino que él conoce la Sagrada Escritura. Es muy sorprendente con qué facilidad cita la Escritura, ¿no? Y vuela de un libro a otro, de un capítulo a otro, de un versículo a otro, con una claridad que admira, es realmente admirable. Y dentro de toda esa predicación que lleva a cabo el padre Luis Toro a lo largo de los años, especialmente le ha hecho famoso pues todo el tiempo que dedica pues, al diálogo con los protestantes, ¿no? Hace una defensa del fundamento bíblico de la doctrina de la Iglesia Católica. Y la verdad, pues eso, que tiene muchísimos vídeos en YouTube, horas y horas, súper interesantes, ¿no? Y genera mucho interés. En general, joder, o sea, recomiendo ardientemente que conozcáis al padre Luis Toro, que veáis sus vídeos. Ya digo que hay horas y horas, una cantidad inmensa de contenido del padre Luis Toro, súper recomendable. Pero el padre Luis Toro no es omnisciente y tampoco tiene el carisma de infalibilidad. Así que puede haber elementos, afirmaciones, posturas del padre Luis Toro con las que no estemos de acuerdo y no pasa nada. Parto de que me parece súper recomendable el padre Luis Toro. A mí personalmente me ha hecho mucho bien. He dedicado y sigo dedicando tiempo a ver sus vídeos porque me hacen mucho bien. Pero eso no significa que esté de acuerdo en absolutamente todo lo que afirma. Y voy a criticar unas afirmaciones que hace. Voy a hacerlo en dos vídeos. O sea, voy a comentar el mismo vídeo del padre Luis Toro, pero yo lo voy a hacer en dos partes. Una primera parte, que es esta, acerca de lo que dice sobre el don de lenguas. Y en otro momento comentaré lo que dice a continuación acerca de el carisma de profecía. Vamos a ver qué dice sobre el don de lenguas. Me voy a poner auriculares para poder escucharle. Vamos a ver qué dice. Lo repito, no tengo nada contra la renovación carismática. Muchos carismáticos hablan en lengua de verdad. Pero muchos carismáticos no hablan en lengua de verdad, sino de mentiras. Vale, súper importante, ¿no? No tengo nada en contra de la renovación carismática. Él conoce la renovación carismática, conoce lo bueno que hay en ella y también conoce casos pues menos afortunados. Así que critica lo que de error encuentra, pero no elimina por completo la renovación carismática, los grupos de la renovación carismática. Eso en general sobre la renovación y en concreto sobre el don de lenguas. Dice, vale, voy a hablar sobre el don de lenguas, pero distingamos, hay un auténtico don de lenguas y hay falsos dones de lenguas. Y me parece súper importante, ¿no? Que para ser justos también con él, que tiene una postura muy sensata a mi juicio. Si avanzo un poquito más en el vídeo, tengo aquí apuntado en el 836. Vamos a ver qué dice a partir de ahora. Él es padre, él es mi hermano y es sacerdote, dijo la señora. Aquí cuenta cuando una anécdota en la que se encuentra con una mujer que está en alguna congregación protestante y cuando se entera de que el padre Luis Toro, con quien está hablando, es sacerdote, entonces pasa lo siguiente. Sacerdote de la iglesia católica, sí, no, usted no tiene el Espíritu Santo. Yo sí tengo el Espíritu Santo. Mira que yo tengo el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas.
A mí me dio ganas de decirle, a Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina. Y la señora se puso a hablar en lengua para demostrarme a mí que tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala, era dueña del Espíritu Santo y por tanto su iglesia era la verdadera y yo tenía que salirme de, de mi iglesia para meterme con ella. Me dijo, sálgase de la gran prostituta, la gran babilonia, vente para acá porque aquí sí hablamos en lengua. Pero estamos en la calle, observen, no estamos en oración, no estamos en culto, estamos en la calle. Estamos hablando de cualquier cosa y la señora cuando se da cuenta que yo soy sacerdote, para que yo me salga de sacerdote, para que yo me vaya para su iglesia, para amedrantarme a mí, chantajearme a mí, para ella sentirse más grande que yo, ella comenzó a hablar en lengua instantáneamente, inmediatamente. O sea, no es un don, sino ya ella es la dueña. La Biblia habla de que el don de lengua es un don, es cuando Dios se lo quiera dar, es cuando Dios lo quiera manifestar, no es cuando usted quiera. Es un don. Pero ella lo agarra así. A mí me dio lástima. A mí me dio... Vale, con muy buena intención, el padre Luis Toro está cometiendo aquí un error acerca del don de lenguas y acerca de los carismas en general. Su argumento es el siguiente. Si tú hablas en lenguas a voluntad, por decisión tuya, fuera de un contexto de oración, si tú hablas en lenguas y no es por un arrebato, entonces no es un verdadero don. Este argumento lo voy a abordar porque no es el padre Luis Toro el único en la historia de la humanidad que ha presentado esta objeción. Entonces, ¿es esta una buena objeción? La respuesta es no. No. ¿Qué falta aquí? Pues falta un poco de ampliar la visión. Vamos a mirar los carismas en general. Si no me equivoco, tengo por aquí, en esta página, la carta a los Romanos, capítulo 12. Y aquí dice, ¿no? Teniendo dones diferentes, la palabra que aquí está traducida como dones en griego, aquí os pongo, esto es otra página que se llama Avarim. Avarim Publications tiene versículo a versículo el Nuevo Testamento en griego y traducción al inglés. Entonces, es una página que utilizo con frecuencia para buscar eso, ¿no? ¿Qué términos griegos se están utilizando en cada ocasión? Y aquí el término que la versión de la Conferencia Episcopal Española, la traducción de la Conferencia Episcopal Española que estamos leyendo aquí, en el versículo 6 del capítulo 12, la palabra que traduce como dones en griego es carismata. Es decir, estamos hablando de carismas, ¿vale? Teniendo carismas diferentes según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. La profecía, de acuerdo con la regla de la fe. El servicio, dedicándose a servir. El que enseña, aplicándose a la enseñanza. El que exhorta, ocupándose de la exhortación. El que se dedica a distribuir bienes, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con gusto. Vale. En este texto de la Sagrada Escritura, Romanos 12, versículos del 6 al 8, San Pablo está enumerando diversos carismas. Vamos a aplicar el criterio del padre Luis Toro para ver si es un buen criterio o es un mal criterio. Voy a ir con el ejemplo que creo que es más fácil. La enseñanza. Que yo estoy bastante convencido de que él tiene ese carisma, tiene un carisma de enseñanza. Ahora bien, si él enseña a voluntad, entonces no hay carisma. Si él enseña cuando quiere, si él enseña lo que quiere, si él programa una enseñanza, ese es el vídeo que estábamos viendo, en ese vídeo que estábamos viendo, ahí está en una iglesia, está sentado frente al altar, se han organizado, han quedado en un sitio, en un lugar, a una hora, y se han propuesto, no, ha habido toda una organización. Entonces, dado que en esta ocasión el padre Luis Toro está enseñando a voluntad, entonces ahí no hay carisma. Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia, la Iglesia reconoce que él tiene un carisma de enseñanza, pero ese carisma no podía estar en juego nunca que él hubiese decidido enseñar. Solo sería carismática su enseñanza cuando es un arrebato. ¿Es esto lógico? No. Santo Tomás tiene un carisma de enseñanza que él pone en juego interviniendo su voluntad. Vamos a ver otros carismas que ha descrito, que ha enunciado San Pablo, y dice, por ejemplo, el servicio. Así que quien sirve no está
haciendo uso de ese carisma de servicio si es que sirve a voluntad, si es que se ha programado, se ha organizado en su servicio. Ya hemos hablado del que enseña, ya hemos hablado, por ejemplo, la distribución de bienes. La distribución de bienes. Quien se dedica a la distribución de bienes no puede estar actuando por, digamos, conforme o siguiendo una gracia carismática para la distribución de bienes si es que lo hace a voluntad. Lo mismo el que preside, ¿no? Perdón, pero lo voy a decir, es ridículo. Es ridículo. El argumento que está utilizando contra el don de lenguas es ridículo. Sabemos, a poco que le dediquemos un momento a pensarlo, que hay gracias carismáticas, varias de las que acaba de enumerar San Pablo en la carta a los Romanos, que nosotros ejercemos interviniendo nuestra voluntad, muy claramente. O sea, los ejercemos a voluntad. El servicio, el presidir, la enseñanza. Y eso no quita que sean verdaderos carismas. No se opone, no se opone. De hecho, esto ya lo había enseñado Santo Tomás de Aquino. Voy a leer, lo busco un segundo, voy a buscarlo un segundo. Si yo pongo Summa Teológica, vais a acompañarme en este caminito. Summa Teológica Secunda Secunde, estamos en la Secunda Secunde, cuestión 176, carismas, 176, artículo 2, sobre el don de lenguas. Y aquí, no sé si se ve muy bien porque está muy pequeñito. La objeción tercera es la que me interesa. El don de lenguas, ojo con lo que dice la objeción. El don de lenguas, en concreto además se está hablando del don de lenguas, que es el que está criticando el padre Luis Toro. El don de lenguas permanece de un modo habitual en aquel que lo posee, que puede usarlo cuando quiera. El don de lenguas permanece de un modo habitual en aquel que lo posee, que puede usarlo cuando quiera. Y en la respuesta a esa objeción, Santo Tomás no niega esta afirmación. Hace una distinción. Hay carismas en los que esto es posible y hay otros en los que no. El don de lenguas dice, el don de lenguas, cuando hablamos del don de lenguas, ¿sí? Dice, no se opone a la imperfección de esta vida que pueda poseerse de un modo perfecto y habitual. Es posible. Es posible. Y parece que es lo que ocurre. Poseer el don de lenguas, o el don de servicio, o el don de presidencia, o el don de distribución de bienes, es posible el de enseñanza. Es posible poseer estos dones, estos carismas, de forma habitual, de manera que podemos usarlos cuando queremos. Voy a poner otro ejemplo que no aparece en la lista de San Pablo, que no es el que está hablando aquí Santo Tomás, pero el carisma de infalibilidad del que goza el romano pontífice, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Si aplicásemos el criterio del padre Luis Toro contra la glosolalia, entonces tendríamos que decir que el Papa no es infalible nunca que lo pretenda. Siempre que hable ex cátedra por voluntad propia, decide, ¿no? Hablar ex cátedra acerca de fe y moral, entonces ahí no hay carisma de infalibilidad, porque está aplicando su voluntad, lo está haciendo porque quiere. Según el criterio del padre Luis Toro, solo sería auténtico carisma aquello que funciona en nosotros como un arrebato. ¿Sí? Cuando uno de repente, en mitad de no se sabe qué situación, se pone a enseñar arrebatado, ¿no? O se pone a servir arrebatado, o se pone a distribuir bienes arrebatado, o se pone a hablar ex cátedra arrebatado. Nunca, según el criterio del padre Luis Toro, nunca que uno decide ejercer un carisma sería un verdadero carisma. Es bastante claro que esto no es verdad. Es bastante claro lo que dice Santo Tomás de Aquino, que algunos carismas pueden ser poseídos en forma de hábito, de manera habitual, de manera que podemos usar de ellos cuando queremos. Y voy a una última reflexión. Si vamos
a la Sagrada Escritura, si vamos, vamos, a ver, a la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Aquí hay varias ocasiones en las que San Pablo habla de controlar el don de lenguas. De hecho, es lo que está básicamente haciendo todo el tiempo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, es controlad el don de lenguas. Ahora es que no tengo apuntados los versículos concretos en los que habla sobre esto, pero creo que hay como 3 ocasiones en las que habla de controlar el don de lenguas. Habla de que si no hay quien interprete, entonces que deje de hablar para otros, que hable para sí. Habla de que los profetas, si alguien está profetizando, pero a alguien se le revela algo en ese momento, que se calle el primero y que hable el segundo. Está hablando de que podemos controlar y debemos controlar el ejercicio de los carismas, profecía, lenguas. Entonces, que deberíamos refrenarlos, ¿no? Prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan antes que miles que en lenguas, ¿no? Entonces, puedo refrenar el ejercicio de los carismas, de lenguas, de profecía. Puedo refrenarlo. Tengo control, al menos, o sea, lo que está aquí claro es que tengo control negativo de no ejercerlos, ¿no? Entonces, no es un arrebato irresistible en el que mi voluntad no tiene nada que ver. Cuando se ejercen los carismas, sea de una manera o de otra, el ser humano, según lo que afirma San Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, el ser humano tiene control voluntario del ejercicio de los carismas, como mínimo, para refrenarlo, para impedirlo. Ahora bien, ¿por qué iba a recomendarnos San Pablo que impidamos el ejercicio de un carisma si funciona a base de arrebatos? Si es Dios quien me está arrebatando ahora, ¿quién soy yo o quién es Pablo para decirme no lo ejerzas? Si es un puro arrebato, entonces ¿qué sentido tendría que Pablo me diga ahora Dios te está arrebatando para que hables en lenguas, ahora Dios te está arrebatando para que profetices, pero contrólalo, no lo hagas? ¿No sería eso una abiertísima oposición a la gracia? Entonces, esta última reflexión acerca del control de los carismas del que habla San Pablo, lo menciono no tanto para cerrar, para concluir algo en concreto, para resolver, ¿no?, esta duda, sino para cerrar el vídeo con esta última reflexión. Creo que los católicos necesitamos reflexionar mucho más acerca de los carismas, necesitamos estudiar mucho más acerca de los carismas. El padre Luis Toro es un tipo impresionante, es un sacerdote impresionante. Y sin embargo, cuando se pone a hablar de carismas y en concreto del don de lenguas, acaba de decir algo que no tiene ni pies ni cabeza. Ha utilizado un argumento que no se sostiene, que él mismo no sostendría aplicándolo a otros carismas. Así que, bueno, algo hemos aprendido, creo, acerca del don de lenguas, acerca de los carismas en general, que pueden estar en mí como hábitos de los cuales yo dispongo voluntariamente. Esto no lo digo yo porque me apetezca, es lo que parece estar enseñándonos la Sagrada Escritura, es lo que enseña Santo Tomás de Aquino y es lo que la razón entiende como la explicación más razonable. Así que, bueno, eso hemos aprendido y hemos aprendido que creo que tenemos que investigar más. Esta cuestión de los carismas es una cuestión acerca de la cual se habla poco y cuando se habla a mi juicio, con poco fundamento, de una manera poco reflexiva, poco coherente, armónica. Entonces, critico un carisma utilizando un argumento que echa por tierra no solo ese carisma, sino un montón de otros carismas que en principio parece que Luis Toro sí quisiera, ¿no?, afirmar y conservar. Me callo ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.